Bueno, la parte que vamos a ver en este segmento es la parte de conversión de energía. En el siguiente módulo, en la siguiente sección, ustedes van a ver lo que respecta a células vegetales y por lo tanto podrán estudiar o revisar la parte que corresponde al organelo llamado cloroplasto. Desde el punto de vista evolutivo, las mitocondrias se propone que surgen mucho antes que los cloroplastos. Fue el primer sistema dentro de las células eucariotas que se formó y su importancia radica es que en los organismos es la forma en la cual se va a permitir obtener la mayor cantidad de energía a partir de los nutrientes. El sistema que emplean las mitocondrias pues es un sistema semejante hasta cierto punto a la fotosíntesis, en donde el proceso se va a basar en una parte muy importante que es el transporte de electrones a través de una serie de acarreadores químicos. Este transporte de electrones, a la final, lo que va a hacer es llevar a la generación de un bombeo de protones de un lado de una membrana hacia el otro lado de la membrana, generando un gradiente de protones. Y a la final ese gradiente de protones lo que va a hacer es promover la síntesis de ATP. Y ese ATP, pues es digamos, la moneda energética que tiene el sistema celular para poder realizar cualquier función que se realice, ya sea para crecer, para especializarse, para reproducirse, para moverse. Para todo se necesita energía y la forma más utilizada es la forma de ATP. Las mitocondrias. Maestra, ¿Sí? ¿está presentando diapositivas? Sí, ya compartí la pantalla, ¿no se ve? No, creo que no la compartió. Ay, no me digas. Sí. A ver. Tienes razón. Tu pantalla dice que no se puede compartir. Pero aquí abajo me aparece el logo donde dice dejar de compartir. Entonces, me voy a salir, ¿eh? Y voy a volver a entrar. ¿Ahora sí ya? No, está dando vueltas. Sí, ya. ¿Ya? Ya se ve. Sí, ya está presentando. Perdón, quién sabe qué pasó, pero el mismo cuadrito que aparece aquí abajo me aparecía hace rato. Bueno, entonces las mitocondrias son uno de los sistemas más antiguos desde el punto de vista energético que tienen las células eucariotas. Se supone que la teoría dice que las mitocondrias surgen por un proceso de endosimbiosis. ¿Qué significa este proceso de endosimbiosis? Significa que una célula anaeróbica ancestral, en vías de ser una célula eucariota, porque ya empezaba el material genético a estar rodeado por una doble membrana, como se ve en esta parte de acá, endocitó a una bacteria. Esta era una bacteria anaeróbica, es decir, una bacteria que necesitaba oxígeno para poder vivir. Esta bacteria, sin embargo, no es digerida como tal, no es deshecha, sino que por alguna razón queda recubierta por la membrana de la célula que la está recibiendo. Si ustedes se fijan en el esquema que está arriba en gris a la derecha, se ve como una célula rodea a la célula bacteriana ancestral, la rodea y se generan dos membranas. Por un lado tenemos la membrana de la célula que recibió a la procariota
y por el otro lado tenemos la membrana propia de esa célula procariota. Entonces, las mitocondrias a la final establecen una relación simbiótica con la célula eucariota que la recibió, y esto permitió entonces que a partir de una célula eucariota anaeróbica pasásemos a ser células eucariotas aeróbicas. Es decir, vamos a poder utilizar el oxígeno. Más adelante vamos a ver para qué utilizamos ese oxígeno que estamos respirando. Y con el devenir de los millones de años, finalmente, esas células procariotas lograron ser parte de los organelos de las células eucariotas con el nombre que tienen hoy, que es de mitocondrias. Ya verán ustedes más adelante que en un segundo o posterior evento de endosimbiosis, otra célula de tipo cianobacteria fue engullida y lo mismo, se estableció un sistema simbiótico con esa célula que la recibió y llegaron a ser los cloroplastos que conocemos hoy día. Por lo tanto, las células animales solamente poseemos dentro de estos dos organismos simbióticos, solamente poseemos mitocondrias, pero las células vegetales poseen tanto mitocondrias como cloroplastos. ¿Qué características tienen las mitocondrias? Pues ya decíamos que son organelos con una doble membrana, la membrana externa y la membrana interna. Una de las características de la membrana interna es que se encuentra sumamente plegada y lo podemos ver en esta microfotografía coloreada. Vean ustedes, hasta parece como un tigre, ¿no? O sea, todas estas rayitas son plegamientos de la membrana interna. Las mitocondrias se encuentran presentes en todas las células eucariotas. Ya mencionamos que estaban formadas por una doble membrana. La membrana interna se encuentra sumamente plegada y la importancia de esas membranas es que es el lugar donde se van a ubicar varios complejos proteicos que van a permitir obtener la energía. Ya habíamos mencionado anteriormente que la generación de ATP va a estar asociados al bombeo de protones desde la parte más interna de la mitocondria hacia el espacio que queda entre las dos membranas. Este proceso de generación de bombeo de protones va a estar asociado a la transferencia de electrones dentro de esos complejos proteicos de uno a otro. En la ecuación simplificada, digamos, de este proceso, vamos a utilizar oxígeno para finalmente obtener como producto de desecho agua, dióxido de carbono y la forma útil que va a ser energía. De tal manera entonces que las mitocondrias, debido a este importante papel que tienen, pues ocupan un volumen importante de las células eucariotas. Su número no es fijo, su número va a depender del estado metabólico que tienen las células. No podríamos comparar o aspirar a tener el mismo número de mitocondrias con personas que llevamos una vida sedentaria, con, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque esto significa que el número de mitocondrias va a poder variar, porque las mitocondrias, al ser el producto de un proceso de endosimbiosis de una bacteria, pues trae su propio material genético. No solamente trae su propio material genético, sino que también trae sus propios ribosomas. Si quisiéramos, visualizar de una manera muy sencilla, muy simplificada, los componentes de una mitocondria, pues ya mencionamos que hay una doble membrana, que es lo que vemos aquí más hacia el exterior. Existe
un pequeño espacio que separa la membrana exterior de la membrana interior, que imagínenselo como si fuera un gran saco que van a meter dentro de un saco más pequeño. Como el saco de adentro es más grande que el saco de afuera, pues necesita arrugarse para poder caber. Y esas arrugas o pliegues que se forman, pues son los pliegues que vemos aquí, que se conocen con el nombre de crestas mitocondriales. Al interior de esa membrana interna hay un espacio acuoso, como se observa aquí en azul, y en ese espacio acuoso se encuentran suspendidas muchas moléculas, pero entre lo más importante es que se encuentra el ADN mitocondrial, que es muy semejante al ADN de los procariotas, es circular en lugar de lineal, y se encuentran también los ribosomas. Entonces, a este espacio que vemos aquí acuoso se le conoce como matriz mitocondrial. La forma de las mitocondrias no es uniforme, aunque generalmente los libros siempre las ponen como si fueran unas salchichas, pues en realidad su forma es variable. Aquí en este pequeño dibujo lo que ustedes ven es el cambio de una mitocondria en el lapso de tiempo de 20 minutos. Y ustedes pueden ver que la forma cambia completamente, y eso es porque va modificando su forma conforme se va transportando. Las mitocondrias, me parece que ya vieron citoesqueleto, las mitocondrias se desplazan con ayuda de los microtúbulos. En la microfotografía que vemos aquí del lado derecho, se puede observar perfectamente, aquí en estas pequeñas líneas se observa, en la línea de la derecha se observa como una fina línea la membrana externa, luego podemos observar hacia el interior lo que sería la membrana interna, y luego se marcan las crestas mitocondriales. Y lo que les mencionaba, que las mitocondrias para poder movilizarse lo hacen a través de los microtúbulos. En esta diapositiva lo que se observa es el mismo corte, solamente que en el panel A hay tinción para mitocondrias y en el panel B hay tinción para microtúbulos. Y si ustedes se fijan, las imágenes son sumamente parecidas. Eso entonces lo que dio pie es a conocer que las mitocondrias se desplazan a través de los microtúbulos, es decir, los usan como si fueran carreteras, por decirlo de alguna manera. Aquí en esta fotografía se observa de igual perfectamente el espacio intermembranal. Si ustedes pueden observar mi cursor, se observa todo ese espacio que existe entre la membrana interna y la membrana externa. En realidad, las vías metabólicas están muy conservadas entre todos los sistemas celulares de hoy día. Todas las células utilizan ATP como fuente de energía para realizar todas las actividades que realizan. Se postula que dentro de los primeros sistemas que se desarrollaron, pues el más sencillo era la glucólisis, en donde la glucosa va a ser descompuesta en dos moléculas, ácido pirúvico, en ausencia de oxígeno. Pero ¿me podrían algunos de ustedes, por favor, decir qué desventaja tiene la glucólisis si lo comparamos con el ciclo de Krebs? La glucólisis solo produce 2 ATPs, mientras que con la respiración completa genera 36 en total. Exacto. La glucólisis es una vía que nos permite obtener pues, realmente poco ATP. Sin embargo, la ventaja que tiene es que es una vía sumamente rápida, ¿no? Tan así que cuando tenemos demanda de oxígeno, cuando no estamos acostumbrados a ejercitar y hacemos un sobreesfuerzo físico, entonces pues después les duelen a uno los músculos, ¿no? Por acumulación de ácido láctico.
El siguiente sistema, que es muy conservado también entre las células, pues es la fotosíntesis, que ya será parte del siguiente módulo. Y el tercero es el metabolismo oxidativo, que es el que se lleva a cabo en las mitocondrias y nos permite una mayor obtención de energía a través de la combinación de dos eventos metabólicos, que es el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Entonces, si nosotros observamos esto, vamos a ver que la glucólisis, ¿en dónde se lleva a cabo? ¿Me podrían decir en qué parte de la célula se lleva a cabo la glucólisis? En el citoplasma. Se lleva a cabo en el citoplasma. Sin embargo, el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico se lleva a cabo en la parte más interna de la mitocondria, que dijimos que se llamaba la matriz mitocondrial. ¿Sí? Bueno. Ay. A la final, las mitocondrias pueden utilizar materia prima no solamente de la degradación inicial de carbohidratos a través de la glucólisis, sino que también pueden utilizar intermediarios que provienen de los lípidos o incluso de proteínas. Y ese intermediario es el acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A es el que va a entrar directamente hacia el ciclo de Krebs. La degradación de la glucólisis no solamente sirve para la obtención de energía, sino que también es un proceso intermedio que se puede ir a la vía de formación de otros compuestos, como es la vía de las pentosas, que permite la síntesis de la ribosa 5-fosfato. ¿Alguien me podría decir en dónde conocen que está este azúcar, la ribosa 5-fosfato? Los nucleótidos. ¿Perdón? Los nucleótidos. En los nucleótidos, ¿no? Es el azúcar que compone el RNA. Entonces, pues ya podemos ir describiendo que en las células, las mitocondrias son el sistema o la fábrica que permite generar energía. Ya mencionamos entonces que la glucólisis es el proceso que se lleva a cabo en el citoplasma que permite la degradación de glucosa hacia ácido pirúvico y que este ácido pirúvico va a poder internalizarse en la mitocondria. Al internalizarse en la mitocondria se va a generar acetilcoenzima A y el acetilcoenzima A es el que va a entrar directamente a la vía del ciclo de Krebs. Lo mismo tenemos aquí. A la final podemos resumir que durante este proceso de la glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria, se fundamenta en electrones que van a seguir siendo transportados en los diferentes sustratos. Si ustedes se fijan acá en la diapositiva, a la final lo que nos muestra o resalta es el viaje de electrones que vienen en las moléculas. En el ciclo de Krebs, que es el ciclo que se realiza en la matriz mitocondrial, pues ya decíamos que los piruvatos son transformados en acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A es esta molécula de 2 carbonos que es incorporado en una molécula de 4 carbonos que es el oxaloacetato. Durante este proceso se va a formar el citrato, cisaconitato con pérdida de agua, luego el isocitrato con entrada de agua y en la formación de isocitrato hacia el alfa-cetoglutarato va a haber pérdida de uno de los carbonos que entró en el acetilcoenzima A. Pero además de esta pérdida de un carbono en forma de dióxido de carbono, se va a dar la generación de una molécula
de NADH. El NADH es una molécula que se puede oxidar y reducir. La forma reducida, es decir, con ganancia de electrones, es el NADH. La forma oxidada o que ya perdió electrones es el NAD+. Entonces aquí tenemos la formación de una primera molécula de NADH. Después del alfa-cetoglutarato hacia el succinilcoenzima A, nuevamente se da la pérdida del segundo carbono que había entrado con el acetilcoenzima A, igual en forma de dióxido de carbono, y una segunda molécula de NADH. En el paso del succinilcoenzima A hacia el succinato, se da la formación de una molécula que es equivalente o análoga al ATP, que es el GTP, la fosforilación de esta molécula queda como tal, ¿no? Del succinato hacia la formación de fumarato, se va a dar la formación de una molécula que es el FADH2. La forma reducida es FADH2, la forma oxidada o que perdió ya electrones es FADH+. Finalmente, del fumarato hacia el malato no hay formación de algo importante, pero si ustedes se fijan, hasta este punto ya perdimos los dos carbonos que habían entrado con acetilcoenzima A. Por lo tanto, ya recuperamos el número de carbonos que originalmente constituían al oxaloacetato. Entonces, el último paso es un reacomodo de los carbonos para generar oxaloacetato a partir de palato. Y entonces el sistema nuevamente se vuelve a echar a andar. Cabe resaltar entonces que por cada acetilcoenzima A que entra al ciclo, se generan 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH2 y una molécula de GTP. Pero ¿recuerdan cuántos ácidos pirúvicos se formaron por la glucólisis? 2, ¿no? Se forman 2. Entonces podríamos decir que en total ¿cuántos NADH se forman por cada glucosa? ¿Siguen ahí? ¿Serían 6? Sí. 6. Serían 6, ¿no? 6 moléculas de NADH. ¿Y cuántos FADH2? 2. 2 moléculas de FADH2 y 2 moléculas de GTP. Entonces, este proceso ya habíamos mencionado que se da de manera soluble en agua en el líquido que contiene o está conformando la matriz mitocondrial. Pero la cosa no se detiene ahí. Estas moléculas, el NADH y el FADH, se encaminan hacia la membrana mitocondrial interna. ¿Por qué? Porque en la membrana mitocondrial interna, aquí en este esquema pueden ustedes ver hacia arriba la membrana mitocondrial externa, que además es una membrana que es más o menos fácil atravesable, es relativamente bastante fácil para entrar muchas moléculas para poder atravesarla, pero la que es muy selectiva para lo que deja pasar es la membrana mitocondrial interna. Y aquí lo que podemos ver es lo siguiente. Ya habíamos hablado de que como resultado de la glucólisis se generan 2 moléculas de piruvato. Los piruvatos pueden atravesar tanto la membrana externa como la membrana interna de la mitocondria a través de transportadores. Adentro, el piruvato se transforma en acetilcoenzima A
Y ya dijimos que como resultado del ciclo de Krebs se nos forman 3 moléculas de NADH y una molécula de FADH, que vienen portando electrones. Bueno, pues ya estando ahí en la matriz mitocondrial, dijimos que estas moléculas se acercan hacia la membrana mitocondrial interna y aquí hay diferentes complejos proteicos que transportan de uno a otro de forma ordenada electrones. Y aquí, por ejemplo, lo que vemos es que el NADH, que viene portando electrones, entrega esos electrones al primer acarreador, que es la NADH deshidrogenasa. Al pasarle los electrones, el par de electrones que trae, se transforma en lugar de NADH a NAD+, más un protón. Entonces lo que estamos viendo es que el mismo proceso que se está dando aquí en este paso de electrones también está generando protones en la matriz mitocondrial. Eso es muy importante porque vamos a ver que cada vez que se bombean, que se pasan electrones entre los diferentes transportadores, eso va a propiciar el bombeo de protones de H+, desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal. Aquí lo vemos un poco más resumido. Aquí tenemos el NADH, hace paso de sus electrones. Al hacer el pase de electrones al primer complejo, va a permitir el bombeo de 4 protones hacia el espacio intermembranal, dando como resultado por la pérdida de electrones NAD+, más protones. Posteriormente, los electrones se van a transferir desde el complejo 1 hasta una molécula que se llama ubiquinona, que es esta Q que tenemos aquí representada. La ubiquinona, al recibir a los electrones, se va a reducir en una forma llamada ubiquinol. Y si ustedes observan, el ubiquinol es una molécula muy pequeña que puede difundir a lo largo y ancho de la membrana interna de la mitocondria. Y lo que va a hacer es transferir los electrones que recibió del complejo 1 hacia el complejo 3. Una vez que el complejo 3 recibe los electrones, igual va a permitir o a impulsar el bombeo de protones desde la matriz hacia el espacio intermembranal. El primer complejo permitió el bombeo de 4 protones. El complejo 3 también permite el bombeo desde la matriz hacia el espacio intermembranal de 4 protones. Posteriormente, esos electrones que recibió el complejo 3 van a ser recibidos por el citocromo C. El citocromo C, a su vez, los va a pasar al complejo 4. El complejo 4, al recibir esos electrones, también va a permitir el bombeo de protones desde la matriz hacia el espacio intermembranal, pero solamente van a ser 2 protones los bombeados. Si hacemos cuenta, entonces, por cada NADH que se acerca a estos transportadores de electrones, pues en realidad se están bombeando un total de 10 hidrógenos, de 10 protones, perdón. ¿Esto qué es lo que va a generar? Una acumulación de protones. Y a eso se le llama un gradiente de concentración. Es decir, la membrana interna de la mitocondria va a separar para el sustrato llamado protones 2 concentraciones diferentes. La concentración por fuera de la membrana interna de protones va a ser mayor que la concentración interna de protones. Por lo tanto, estos protones van a tender a regresar por algún espacio o por un lugar
donde vean oportunidad. Ese lugar o espacio por donde tienen oportunidad de retornar hacia la matriz mitocondrial por simple diferencia de gradiente de concentración, pues van a ser las ATP sintasas. Las ATP sintasas son grandes complejos proteicos con una parte transmembranal, como la pueden ustedes ver aquí, que es el lugar de entrada de los protones, y por una porción extramembranal, que es el lugar de salida de los protones. El paso de estos protones a través de la ATP sintasa va a generar movimiento mecánico en este gran complejo proteico. Y ustedes saben que pues, la energía cinética a la final sigue siendo energética. Aquí tenemos energía química que después va a ser transformada en energía cinética, y esta energía cinética se va a transformar nuevamente en energía química. ¿Por qué? Porque este movimiento, como si fuera, hagan de cuenta ustedes un molino, lo que va a hacer es permitir la fosforilación de moléculas de ADP para la generación de ATP. El asunto no termina aquí, porque estamos hablando del transporte de electrones. Pero ¿quién se imaginan ustedes que es la molécula receptora final de esos electrones? ¿Ustedes creen que el sistema funcionaría si el complejo 4 se quedara con los electrones que le están siendo enviados? No. Pues no, quedaría como taponeado. Es como si estuviéramos ahorita todos presentes y yo les dijera, pues voy a ir dándoles unas pelotas. La última persona que recibe las pelotas, pues llegaría el momento en que no podría recibir más pelotas. Entonces necesitamos una molécula que se forme muy fácilmente, que pueda recibir esos electrones y que de alguna forma también se transporte fácilmente. Esa molécula que va a ser la receptora final de los electrones que venimos acarreando desde la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, pues esa molécula es el oxígeno que respiramos. Ese oxígeno, al recibir electrones, 2 electrones, queda en capacidad también de unirse a 2 protones. ¿Y qué cosa generamos con oxígeno, 2 protones y 2 electrones? H2O. Exactamente, generamos agua. Entonces, si ustedes se acuerdan, los médicos, bueno, no sé si, no pueden recordar, ¿verdad? Pero no sé si han visto películas antiguas en donde los médicos antiguos, una forma que tenían para saber si las personas estaban vivas, pues le acercaban a uno a la nariz un espejito. Y si el espejito se empañaba, pues decían, no, sí, está respirando, está vivo. Entonces, como producto de desecho de la respiración, ¿qué tenemos? Agua y ¿qué más? CO2. El dióxido de carbono. Como un producto de utilidad, ¿qué tenemos? El ATP. ¿Cierto? Ahora, dijimos que durante el ciclo de Krebs no solamente generábamos NADH, también se generaba una molécula de FADH2. El FADH2, aquí lo tenemos representado en amarillito, va a entregar sus electrones al llamado complejo 2. Sin embargo, el complejo 2, si ustedes se fijan, de los 4 complejos, es el único que no puede bombear protones hacia el espacio intermembranal.
Entonces lo que va a suceder es que el FADH2 va a transferir sus electrones al complejo 2, del complejo 2 se van a ir a la ubiquinona que tenemos aquí en cafecito, la ubiquinona los va a transferir al complejo 3 y el complejo 3, pues ya habíamos dicho que permite el bombeo de 4 protones. Por lo tanto, 4 protones que se bombean en el complejo 3 más 2 protones que se bombean en el complejo 4, el FADH va a permitir un total de 6 protones que son bombeados al espacio intermembranal. Si hicieran ustedes cuentas, tomando en cuenta que por cada glucosa se forman 2 piruvatos, por lo tanto 2 acetilcoenzima A, y por lo tanto 6 NADH y 2 FADH, ¿cuántos protones estaríamos bombeando por molécula de glucosa al espacio intermembranal? ¿48? Un poquito más, porque fíjense, nada más de los NADH, por cada NADH son 4 y 4, 8 y 2, 10. Pero son 72. 72 exactamente, porque son 10 protones por un NADH y son 6. 6 por 10, 60. Más 12 por FADH, pues son 72. Entonces, si ustedes se fijan, se bombean, es muy eficiente el sistema en ese transporte. Esta, pues nada más es para como ilustrar que, pues en realidad, los complejos proteicos que funcionan como transportadores 1, 2, 3 y 4, pues son estructuras sumamente complejas. Y entonces, a esta diferencia o movimiento de protones que hay desde la matriz hacia el espacio intermembranal, se le conoce como un proceso de quimioósmosis. Si ustedes hacen sus cuentas, pues con este sistema se están generando pues un promedio de 32 moléculas de ATP. Pero, ¿qué nos faltan? ¿Cuántos ATPs nos falta agregar? Los 2 de la glucólisis y los 2 GTPs del ciclo Krebs. Exactamente. Aparte, durante el proceso de la glucólisis también se genera un NADH. Entonces, realmente este proceso de la mitocondria es un proceso muy eficiente para extraer toda la energía química que contienen los nutrientes. Y por eso es que evolutivamente, probablemente, las mitocondrias no fueron degradadas, sino que se mantuvieron y se asimilaron como un componente más. El transporte de todos los componentes que participan en el sistema, pues ya les decía yo que para poder atravesar la membrana interna, pues se necesita de la ayuda de transportadores. En el caso del oxígeno y del dióxido de carbono, ¿creen ustedes que se necesiten transportadores? ¿O serán moléculas que pueden difundir, pues con relativa facilidad, las membranas celulares? Se difunden fácilmente. Difunden fácilmente. No sé si se los mencionaron en el módulo de la mañana de membrana celular.
que aplica para todas las membranas. Para las moléculas pequeñas y sin carga eléctrica como el dióxido de carbono y el oxígeno, pues pueden difundir fácilmente a través de las membranas. El problema está para aquellas moléculas que, aunque sean pequeñitas, tienen una carga eléctrica, como por ejemplo los iones, sodio, cloro, potasio, calcio, todos esos van a necesitar de alguien que las ayude a poder traspasar. Y lo mismo va a suceder con moléculas grandes, porque no van a poder atravesar la bicapa de fosfolípidos tan fácilmente. Entonces ya decíamos que a través de esa membrana interna de la mitocondria, pues se genera un gradiente que va a contener dos componentes. Por un lado, va a tener un componente eléctrico, como lo pueden ustedes ver aquí arriba, puesto que a la final los protones tienen carga eléctrica positiva y al interior de la mitocondria, al ser menor la concentración de protones, pues queda una carga neta negativa respecto al espacio intermembranal. Pero por otro lado, también hay un componente químico porque esos protones que están acumulados en el espacio intermembranal están generando un ambiente con un pH ácido y hacia el interior de la matriz mitocondrial se está generando un componente alcalino. Por lo tanto, se dice que este proceso en realidad está formado por un gradiente electroquímico. En esta figura lo que estamos viendo son algunos de los transportadores que participan en la entrada y salida de algunos de los actores que vimos. Si ustedes se fijan, la parte de la membrana externa pues está como rayadita, tiene muchos espacios en blanco, porque les mencionaba a ustedes que es relativamente fácilmente atravesable por varias moléculas. Caso contrario a lo que sucede por la membrana mitocondrial interna, que es mucho más selectiva en lo que permite entrar. En el caso del piruvato, tiene aquí un transportador. ¿De qué tipo es ese transportador? No sé si vieron en la mañana que hay uniport, simport y antiport. Es un import. Es uniport. Sabemos que un sustrato solamente está pasando en una dirección. No importa que sea de entrada o salida, pero pues solamente va en una sola dirección. Pero luego tenemos del otro lado, del lado derecho, que lo que nos marca en esta figurita es que moléculas de ATP están saliendo, mientras que ADP está entrando. A este tipo de transporte, ¿cómo se le llama? Antiporter. Antiport, porque pues uno va en una dirección, mientras que el otro va en dirección contraria, pero ambos son complementarios. Y lo mismo vemos aquí con el fosfato y iones hidroxilo, pero si ustedes se fijan en el caso del NADH, es un transporte diferente, porque en este caso vamos a tener moléculas de NADH, es decir, la molécula reducida, NAD+, la molécula oxidada, y lo mismo al interior. Lo que está diciendo es que no está pasando el NADH como tal, sino que hay un transportador que lo que va a permitir es solamente el paso de electrones. Una molécula de NADH va a traspasar sus electrones, exclusivamente los electrones, a moléculas de la matriz de NAD+, para reducirla y formar el NADH en el interior. ¿Sí? Entonces, existen varios sistemas de transporte dentro de la membrana interna de la mitocondria. Y a la final lo que vamos a ver es que los carbohidratos van a ser la fuente más
rápida para obtener energía. Pero después de los carbohidratos, ¿quiénes son utilizados cuando pues ya no hay disponibilidad de carbohidratos? ¿Qué moléculas recuerdan ustedes, no sé, que se utilizan? Los cuerpos adipocitos. Las grasas, ¿no? Entonces, y por último, ¿de qué echan mano los organismos ya cuando están en una inanición fuerte? Proteínas. Las proteínas, ¿no? Entonces, pues realmente cualquiera de estos sistemas, recordemos, puede proveer al ciclo de Krebs de la acetilcoenzima A. Las mitocondrias, por todas estas reacciones que tienen de óxido reducción, de pérdida y ganancia de electrones, pues son sistemas que envejecen rápidamente. Aquí en el lado izquierdo lo que vemos es una mitocondria que nos mencionan aquí que es joven y saludable y puede realizar sus funciones pues con relativa facilidad y eficiencia, ¿no? Hay pocos radicales libres que puedan atacar a la célula, se genera suficiente ATP para soportar todas las actividades celulares, pero con el tiempo, después de tantos radicales libres que se van generando por las reacciones de oxidorreducción, las mitocondrias van envejeciendo y van perdiendo su eficiencia de trabajo. Aumentan los daños que han producido los radicales libres generados y también se disminuye la generación de ATP. Por lo tanto, al envejecer las mitocondrias, para no producir un daño peor a la célula, tienen que ser desechadas o destruidas. La forma en la que las células se deshacen de organelos como las mitocondrias o los cloroplastos que ya están muy trabajados es a través del sistema lisosomal. ¿Alguien me podría decir a qué se dedican los lisosomas en las células? Me dijeron que ya lo vieron en la mañana. Pues básicamente a degradar todo aquello dentro de la célula que ya no es de utilidad o que no salió como tenía que salir en caso de algunas proteínas. Exactamente, es un sistema de degradación, pero este sistema de degradación no se queden con la idea de que solamente va a degradar cosas que pueden ser nocivas para la célula, porque en realidad si entra alguna proteína que ustedes hayan consumido con su desayuno, ¿a poco esa proteína tal cual la van a utilizar ustedes? Pues no, ¿no? Entonces, lo que hacen los lisosomas también, además de degradar sustancias que ya no se van a utilizar, pues es a partir de componentes como las proteínas o carbohidratos o lípidos, deshacerlos en sus componentes más pequeños. Y ya ahora sí, utilizar esos componentes pequeñitos, por ejemplo, de las proteínas, pues se obtendrían aminoácidos. Y ahora sí, utilizar esos aminoácidos formados para la síntesis de las proteínas que nuestro organismo sí requiere. Entonces, pues como los lisosomas son parte de ese sistema de degradación, pues van a ser también los sistemas que se van a deshacer de estos organelos que ya no son servibles. ¿Cómo va a funcionar el sistema? Este sistema lo que hace es que una porción de la membrana del retículo endoplásmico va a empezar a rodear la mitocondria. Hay reconocimiento de receptores. Al rodear la mitocondria completamente, la membrana que va a quedar más expuesta hacia el citosol, esa es la que tiene receptores que le van a permitir anclarse a la membrana de los lisosomas. Una vez entonces que se han fusionado, la mitocondria podrá ser degradada. Y lo mismo va a suceder con los cloroplastos.
En realidad hay muchas enfermedades asociadas con las mitocondrias. Hay enfermedades de diferentes órganos que por alguna razón, alguna falla en alguna enzima, pues provocan alguna enfermedad. Ya decíamos que pues las mitocondrias, al ser de un origen endosimbiótico, pues traen su propio ADN. Ese ADN es un solo cromosoma, aunque puede haber múltiples copias de ese cromosoma. Y las mitocondrias también tienen sus propios ribosomas. No son iguales, pero son mucho más semejantes los ribosomas de las mitocondrias a los ribosomas procarióticos que a los ribosomas eucarióticos. Y miren, son enfermedades que están asociadas con diferentes órganos como músculo, cerebro, el colon, el riñón, el corazón, el ojo, etc. También es cierto que las mitocondrias pues son de herencia materna. Cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, lo único que entra es el material genético, no entra nada más. Por lo tanto, si hay alguna enfermedad asociada con mitocondrias, pues tendrán que ser de herencia materna. Si quisiéramos hacer una comparación entre el material genético que se encuentra en el núcleo y en las mitocondrias, pues veríamos que hay ciertas diferencias. Por ejemplo, ya ustedes saben que pues en realidad la mayor cantidad de material genético se encuentra dentro del núcleo y la cantidad de material genético que se encuentra en las mitocondrias pues es más pequeño, ¿no? ¿Ese material está envuelto por una doble membrana? Pues sí, la membrana nuclear es una membrana doble. En el caso de la mitocondria, aunque aquí dice que está libre en la matriz, si lo miramos respecto al citosol, pues también está rodeado por una doble membrana. Ya veíamos que del genoma mitocondrial solamente hay un cromosoma, aunque puede tener varias copias del mismo. En el caso de los humanos, por lo menos, pues tenemos 2 juegos de 23 cromosomas. También es cierto que dentro del genoma de las células eucariotas hay porciones que codifican para proteínas y partes de nuestro material genético que no codifican para alguna proteína. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de ADN que no codifica? Ay, no entendí nada. En los genes ribosomales. No, pues los genes ribosomales a la final codifican para RNA ribosomal, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes en qué partes, en cuáles 2 partes se divide la cromatina? ¿Se refiere a lo de eucromatina y heterocromatina? Exactamente, la eucromatina y la heterocromatina. Entonces, la heterocromatina es la cromatina que se encuentra sumamente condensada. Y esa es cromatina porque realmente, hasta donde se sabe, no codifica para algo. Sin embargo, sí se le han atribuido pues, algunas funciones, ¿no? Que tienen que ver con que, por ejemplo, si hay algún agente mutagénico, pues la probabilidad de que caiga la mutagénesis en una porción que codifica, pues es menor, porque hay otro ADN que no codifica y cosas así. Pero pues realmente la cantidad de ADN que codifica dentro de nuestro núcleo, pues es en un porcentaje bajo. Lo contrario sucede en células procariotas o en el genoma mitocondrial o de los cloroplastos, en donde es tan poco que lo que hay, que la mayoría de lo que hay sí codifica para proteínas.
Y entonces esto nos lleva también a mencionar que una pequeña parte de las proteínas que forman parte de las mitocondrias están codificadas dentro del genoma mitocondrial. Sin embargo, la mayor parte de las proteínas que componen a las mitocondrias provienen del ADN que se encuentra en el núcleo de la célula. Se dice que la tasa de mutación en el genoma nuclear pues es relativamente baja con respecto al genoma mitocondrial. No está asociado el genoma mitocondrial a proteínas que le ayuden a empaquetarse, puesto que es un cromosoma circular. Es decir, no hay histonas asociadas a ese ADN, cosa que sí sucede en el ADN nuclear. Hay proteínas que ayudan a empaquetar el ADN. Y en esta diapositiva solamente les muestro cómo en realidad son muy semejantes los sistemas en mitocondrias y en cloroplastos. Ambos forman parte de las membranas internas, el primero de cloroplastos, el segundo de mitocondrias. En ambos sistemas hay varias proteínas transportadoras de electrones. En el caso de las mitocondrias que acabamos de ver, pues son complejos proteicos anclados a membrana. En el caso de cloroplasto, esos transportadores de electrones también se encuentran anclados a la membrana interna, que es la que forma los tilacoides de los cloroplastos. Hay estas bombas de protones que son las ATP sintasas, tanto en la membrana mitocondrial como en la membrana de cloroplastos. Y bueno, aquí lo que vemos que es diferente, en este caso, pues son los haces luminosos, ¿no? Que estimulan los fotosistemas en los cloroplastos. Pero también en ambos sistemas se generan gradientes de protones. Entonces realmente son sistemas diferentes, pero muy parecidos, el de las mitocondrias y el de los cloroplastos. Aquí en esta figura queda un poco a lo mejor más ilustrado. La fotografía el esquema de arriba es una mitocondria. Al interior, como en amarillito, pues vemos la matriz mitocondrial. Luego en un color así como medio anaranjadito vemos la membrana interna. Vemos aquí en este caso a las ATP sintasas. Luego en blanco vemos el espacio intermembranal, donde se genera el gradiente de protones, y la membrana externa. ¿Qué sucede en el cloroplasto? Que también decíamos que hay dos membranas. Vemos en gris igual la membrana externa, pero la membrana interna se encuentra tan plegada que en lugar de formar crestas, se forman pequeñas bolsitas cerradas, que ya decíamos hace un momento que esas pequeñas bolsitas cerradas, pues son los tilacoides. En los cloroplastos, en lugar de que se genere un gradiente de protones en el espacio intermembranal, pues el gradiente se va a formar en el interior de los tilacoides. Y en esa membrana de los tilacoides, pues también va a haber complejos de ATP sintasas para la generación de ATP. Solamente que en el caso de los cloroplastos, ¿para qué creen ustedes que se va a utilizar el NADPH formado y el ATP? ¿Para qué se imaginen que se va a formar, que se va a utilizar? Porque uno podría decir, pues ya generó ATP, ya para qué quiere más. ¿Será fácil almacenar ATP? Muchachos. Pues lo utiliza para la formación de carbohidratos, ¿no? Exactamente,
Pero, ¿por qué se imaginan ustedes que no almacena ATP? Pues ahí está formando energía. ¿Por qué no almacena ATP? Porque no hay sistemas que almacenen ATP, ¿no? Pero los carbohidratos, ¿esos sí serán fácilmente almacenables o no? De eso sí. De eso sí, ¿no? Esos sí se pueden almacenar con relativa facilidad. Entonces, pues por eso en el caso de cloroplastos, el NADPH generado y el ATP se van a utilizar, como menciona su compañero, en la fase oscura para la síntesis de carbohidratos. Y como un sistema inverso, fíjense, aquí en la mitocondria lo que utilizábamos era oxígeno y lo que se producía como desecho era agua y dióxido de carbono. En el caso de los cloroplastos, ¿qué es lo que utilizan de entrada? Agua y dióxido de carbono, ¿no? Lo que desecha la mitocondria es lo que utiliza el cloroplasto. ¿Y qué es lo que desecha el cloroplasto? Oxígeno. Oxígeno. Entonces, si ustedes lo piensan, cuando aparecen estos sistemas de la fotosíntesis, evolutivamente fue un cambio muy drástico para la vida que había en esos momentos, porque hasta esos momentos de que antes de que apareciera la fotosíntesis como tal, ¿cómo era la atmósfera? Sin oxígeno, ¿no? Pero cuando aparece el sistema de la fotosíntesis y se empiezan a generar grandes cantidades de oxígeno, eso fue una presión de selección muy fuerte para los organismos que en ese momento se encontraban presentes. Entonces, estas partes de comparación de mitocondria y cloroplastos, a lo mejor abusé un poco, ¿verdad? Pero se me hace un sistema muy interesante. No sé si tengan alguna duda. ¿Vieron sistema de endomembranas también en la mañana? Ay, caray. Sí. Sí, lo vimos. Bueno, pues a mí me indicaron que solamente entonces mitocondrias, y entonces pues si nadie tiene una duda, sería todo de mi parte. En la parte de la autofagia de las mitocondrias, que es el... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre de este sistema que estaban expuestos. Aquí lo apunté. El fagóforo. Ajá. Uh-huh. Este sistema decía que estaba alrededor, es que no puse mucha atención la verdad ahí, me distraje. Está envuelto en los lisosomas. De degradación degradación de mitocondrias. Sí. Sí, en realidad lo que sucede es que el retículo endoplásmico, pues ya ves que es un complejo membranoso muy grande, ¿no? De hecho, el retículo endoplásmico rugoso y el liso en realidad es un continuo. Ahí la separación es muy sutil entre ambos porque pues es una sola membrana de continuo. Entonces, una membrana del retículo endoplásmico, como que empieza a formar una pequeña pestaña o un pequeño brazo, y entonces en una doble membrana va a rodear a la mitocondria. Por lo tanto, la mitocondria que va a ser degradada va a quedar rodeada por una doble membrana de retículo endoplásmico. La membrana que queda más hacia el exterior es la que tiene los receptores que le van a permitir fusionarse con el lisosoma. Y entonces, obviamente, al fusionarse la membrana que quedó más externa, al fusionarse se va a formar de continuo una sola membrana con el lisosoma, y la porción de la membrana interna del retículo junto con la mitocondria es lo que se va a degradar. Ok, ya. Gracias. ¿Sí? Sí. ¿Alguien más?
¿O alguna duda de otra cosa? No, bueno, yo creo que tengo una duda. Creo que mencionó que el CO2 y el oxígeno no necesitan un transportador que se difunden pues en la membrana. Sí. Y dijo el por qué, pero no alcancé a notar el por qué. Porque las membranas permiten el paso de moléculas pequeñitas y que no tengan carga eléctrica. Pues el ambiente hidrofóbico que hay en la parte interna de la membrana les permite traspasarlas. Cosa que no sucede con los iones. Los iones, aunque son muy pequeñitos, el simple hecho de tener una carga positiva o negativa limita que puedan pasar ese espacio hidrofóbico. Algo semejante sucede con las moléculas grandes. Las moléculas grandes, aunque tengan una carga neta neutra, no pasan por el mismo tamaño, porque tendría que realizar un agujero a través de la membrana para poder pasar. Entonces, en membranas, así está la regla. Moléculas pequeñas y sin carga pueden difundir con relativa facilidad. Incluso el agua puede difundir lentamente, pero puede difundir a través de las membranas celulares. Hay otras moléculas como la urea que también pueden difundir lentamente, porque son pequeñitas y neutras. Pero ya si hablas de una molécula de glucosa o un aminoácido, esos forzosamente necesitan transportadores. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿No? No. Bueno, pues pues les deseo mucha suerte en su examen. Estudien mucho. Y bueno, espero que todos ustedes obtengan resultados satisfactorios. Pues hasta luego. Gracias, maestra. Muchas gracias. Hasta luego.